Buenos días, yo me llamo Danielle Boyle. Bueno, en inglés me llamo Danielle, pero en español me llamo Daniela. Y bueno, me da mucho gusto conocerlos hoy, niños y niñas. Hoy les voy a contar una historia misionera acerca de un hombre que se llama Hudson Taylor. Y bueno, tal vez les están preguntando, ¿qué es un misionero? Un misionero es alguien que va a otro país para contar el evangelio, para hablar sobre Cristo. Y puede ser otro país, o otra cultura, otra gente. Y bueno, yo soy una misionera en el país de México, junto con mi esposo y mi hijo. Bueno, me da mucho gusto conocerlos y estoy emocionada por contarles hoy esta historia de Hudson Taylor. Bien, niños, la historia de Hudson Taylor. Cuando Hudson Taylor tenía 5 años, se sentó muy quieto en su lugar en la mesa y estaba contento porque estaba escuchando a sus papás hablar sobre un país lejano y extraño, un país que se llama China. Y hablaban que en China había millones y millones de gente que no habían escuchado de Cristo y que no había ningún misionero que estaba en China para hablarles sobre Cristo. Y Hudson dijo, pues ¿por qué nadie va a China para hablarles sobre Cristo? Y él dijo, cuando yo seré grande, yo voy a ir como misionero a China. Sus papás estaban muy contentos porque lo que Hudson no sabía era que cuando su mamá estaba embarazada de él, sus papás habían orado que si este bebé fuera niño, que Dios lo mandara a China para ser misionero. Pero cuando nació el bebé, era un niño enfermizo, pequeño, que no tenía buena salud. Entonces sus papás pensaban, pues seguro Dios tiene otros planes para ese niño. Hudson se enfermaba con tanta frecuencia que no podía asistir a la escuela hasta que tenía 11 años de edad. No conocía la alegría y diversión de jugar e ir a la escuela con otros niños. Aunque no podía asistir a la escuela, tenía los mejores maestros que un niño podría desear. Su padre, quien era muy estricto, y su linda madre le enseñaban en el hogar. Además de la lectura y la escritura, ellos le enseñaban matemáticas, latín y todas las materias que los niños ingleses estudiaban en la escuela en aquel tiempo. También le enseñaban acerca del Señor Jesús. Le enseñaban a amar y a leer la santa palabra de Dios y a orar. A Hudson le encantaba leer. Frecuentemente le leía a su madre mientras ella estaba en su mecedora, muy ocupada cosiendo o remendando la ropa. En cierta ocasión se hallaba leyendo un libro tan interesante que no quería dejar de leerlo. Pensaba, ojalá que pudiera leer mientras estoy en mi cama, pero mamá siempre se lleva la lámpara cuando me da las buenas noches. Entonces se le ocurrió una idea, me echaré unos cabos de vela en los bolsillos y después que ella me acueste en la noche en la cama, los iré encendiendo uno por uno y leeré mi libro en mi cama. En la noche, cuando vino un visitante, Hudson tuvo la oportunidad, y obvio eso es en un tiempo cuando no tenían la luz, ¿no? La electricidad. De puntillas se fue a donde su madre guardaba los cabos de vela, rápidamente se metió varios en su bolsillo más grande, después se fue a la sala para decirles buenas noches, pero el amable visitante lo sentó en sus rodillas. Hudson quería escaparse, pero no se atrevía a hacerlo, sería descortés. El señor había colocado a Hudson cerca de la chimenea encendida. Hudson se calentó mucho y estaba preocupado. Las velas se me van a derretir y a lo mejor hasta escurren, pensó. Después de unos momentos que le parecieron horas, la madre le dijo que ya era hora de ir a la cama. Hudson les dio rápidamente las buenas noches y corrió a su cuarto. Minutos más tarde, su mamá entró al cuarto y le encontró de pie en medio del cuarto con un bolsillo bien grasiento por los cabos de vela derretidos.
¡Qué lío! Él estaba avergonzado y arrepentido. Se sintió peor al darse cuenta de lo triste que estaba su madre porque él había intentado engañarla y grandes lágrimas rodaban por sus mejillas. Cuando Hudson Taylor cumplió 13 años, como otros niños ingleses de su época, tenía que ir a trabajar. Todos los días, él se ponía un delantal blanco y se iba a trabajar con su padre, quien era farmacéutico. Con mucha paciencia, su padre le enseñó cómo hacer, medir y mezclar las medicinas. Algunas veces hasta atendió a los clientes. A Hudson le gustaba su trabajo, pero no se sentía feliz. Había dejado de leer su Biblia como lo hacía antes. Cuando su padre leía la Biblia por la mañana y por la tarde, a la hora del té, ya no le interesaba escucharle, ni siquiera sentía deseos de orar. ¿Por qué suponen que se portaba así? El problema estaba en que Hudson sabía acerca del Señor Jesús, pero no le había recibido como su Salvador del pecado. Se había interesado más en otras cosas. Había empezado a soñar en ganar mucho dinero, tener un caballo fino y una casa grande. Un día, cuando Hudson tenía 17 años, le sucedió algo que cambió todo esto. Ese día no trabajó y permaneció solo en su hogar. Su madre había ido de viaje, de visita, y esa visita duró algunas semanas. Entonces su mamá estaba algunas semanas fuera del hogar. Y Hudson, como no había ido al trabajo ese día, estaba aburrido, no sabía qué hacer y estaba andando por la biblioteca de su papá. Y estaba hojeando algunos libros, buscando algún libro para leer. Y vio en la canasta de folletos evangelísticos y escogió uno y empezó a leerlo. Hudson llevó este libro al granero y empezó a leer. Y Hudson prestó mucha atención cuando leyó las palabras, la obra consumada de Cristo. Justamente antes que Jesús murió, dijo, consumado es. Y Hudson se preguntó, pues, ¿qué es lo que se terminó? Y de repente su corazón estaba lleno de alegría cuando se dio cuenta que la deuda de su pecado estaba pagada cuando Jesús murió en la cruz. Se preguntó, entonces, ¿qué me resta por hacer? Nada excepto recibir a Jesús como mi Salvador y alabarle. Asimismo, Hudson se arrodilló en el granero y recibió al Señor Jesús como su Salvador. Deseaba contarlo a alguien. Decidió compartir la buena noticia con su hermana Amelia, pero al hacerlo le hizo prometer que no lo diría a nadie. Los ojos de su hermana Amelia brillaron de alegría al saber lo sucedido. Todos los días había estado orando para que Hudson creyera en el Señor Jesús. Dios había contestado su oración y ella no se olvidó de darle las gracias. La señora Taylor regresó de su visita. Hudson corrió a la puerta para recibirla. Le dijo, madre, te voy a dar una buena noticia. Y ella contestó, ya la sé, y me he estado gozando de lo que me vas a decir. Y le estrechó en sus brazos. ¿Cómo no sabes? ¿Te lo dijo Amelia? No, dijo la madre sonriendo. Un día sentí la necesidad de ir a mi cuarto para orar por tu salvación. Oré por un largo tiempo y de repente tuve la certeza que Dios había contestado mi oración. La madre de Hudson había estado orando por él cuando él se hallaba leyendo el folleto. Ella estaba orando cuando él se arrodilló para recibir a Jesús como su Salvador. Qué feliz estaba Hudson. Deseaba compartir con otros su felicidad y contarles cómo ellos también pudieran creer en Cristo Jesús como su Salvador. Los domingos, después de la hora del té, él y Amelia comenzaron a ir de casa en casa para visitar a las personas que no asistían a la iglesia. Les daban folletos y les hablaban del Señor Jesús.
Hudson amaba al Señor Jesús con todo su corazón y deseaba vivir para Él. Siempre que se olvidaba hacer lo que agrada a Jesús, o cuando hacía algo malo, se sentía arrepentido y triste. ¿Cómo deseaba hacer siempre lo bueno? Lo deseaba tanto que le dolía. Una noche, mientras oraba, pidió al Señor Jesús que fuera el rey de su vida. Dijo: querido Señor Jesús, me entrego completamente a ti. Iré donde tú quieres enviarme y haré todo lo que me pidas que haga si me guardas de obrar mal. Y le pareció que el Señor le dijo: entonces, ve a China a trabajar para mí. Ir a China, eso es lo que más deseaba hacer. ¿Podía haber algo mejor que ir como misionero a un país donde sus habitantes jamás habían oído acerca del Señor Jesús? Hudson pensó: si voy a ir a China, no debo perder tiempo. Debo empezar a prepararme. De modo que empezó a levantarse todas las mañanas a las 5. Diariamente estudiaba la Biblia, pues un misionero debe conocer la palabra de Dios. Estudiaba latín, griego, hebreo y chino, porque un misionero debe leer y hablar otros idiomas. Cuando no estaba trabajando para su padre, hacía largas caminatas y ejercicios al aire libre. Estaba tratando de fortalecer su cuerpo y tener buena salud. Dormía en una cama dura, porque un misionero debe dormir en cualquier parte, hasta en el suelo. Después, Hudson Taylor supo que un ministro en el pueblo poseía un libro sobre China. Dijo: tengo que aprender todo lo que pueda acerca de ese país. Iré y le pediré que por favor me preste su libro. ¿Por qué quieres leer acerca de China?, preguntó el ministro. Porque Dios me dijo que tengo que ir allá como misionero de Él, contestó Hudson. ¿Y cómo piensas llegar allá?, preguntó el ministro. Lo ignoro aún, pero confiaré en el Señor Jesús como hicieron sus discípulos cuando les envió a predicar por Él. Hudson le dio las gracias al ministro por el libro y se fue a su hogar para leerlo. Al estarlo leyendo, descubrió otra cosa que tenía que hacer para prepararse para ir a China. Debía aprender más que lo que su padre podría enseñarle acerca de la medicina. El libro decía que había muchísima gente pobre y enferma y deseaba poder ayudarles. Les daría medicina para sus cuerpos enfermos. Luego les hablaría del Señor Jesús, quien podía sanar en sus corazones del pecado. ¿Dónde podría ir para aprender más sobre medicina? Hudson oró y pidió a Dios que se lo mostrara. Dios contestó su oración. Un doctor cristiano que era cirujano necesitaba un ayudante. El doctor Ricardo Hardy estaba dispuesto a recibir a Hudson como su ayudante. Así que Hudson empacó sus cosas y se cambió a la ciudad de Hull para vivir y trabajar con el doctor. Este era un doctor excelente y una persona muy agradable. Hudson estaba feliz de trabajar con él. Él no lo sabía, pero mientras trabajaba con el doctor Hardy, iba a aprender algo mucho más importante que la medicina. Iba a aprender lo más importante que cualquier misionero debe aprender. La próxima clase sabremos lo que fue. Hey niños, pues ¿cómo les gustó esa primera historia, esa primera parte de la historia de Hudson Taylor? Pues a mí me gustó, a mí me encanta escuchar las historias de los misioneros. Ahora, quiero dejarles con el punto principal de la historia hasta ahora. No todos van a ser misioneros, no todos van a ser misioneros como Hudson Taylor, pero algo que sí todos debemos hacer, todos los que somos los hijos de Dios, debemos de hablar de Cristo a otras personas. Entonces, podemos hacer
lo que Hudson hizo. Empezó a prepararse y podemos ir estudiando la Biblia para que sabemos qué es lo que creemos para poder hablar de Cristo a otras personas. Ok, aquí tengo un versículo bíblico y quiero leerlo, está muy interesante. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y se encuentra en Isaías 6:8. Y bueno, tal vez Dios te está llamando hoy para ser un misionero. Dios me llamó a mí cuando yo tenía 7 años. Y quiero decirles que no eres demasiado joven para que Dios te hable y que te llame para ser un misionero un día en otro país. Entonces puedes empezar a prepararte estudiando la Biblia y creciendo en tu fe. Ok, niños, pues la próxima vez veremos qué es lo que aprendió Hudson, qué es lo más importante que un misionero debe aprender. Nos vemos la próxima vez.